Buenas noches, mi nombre es José Alejandro de la Mora Barragán. Actualmente curso la carrera de Ingeniería en Biotecnología. La asignatura se llama Variables Complejas y la actividad que estoy realizando se llama o le puse el nombre de Derivando e Integrando Funciones Complejas. Dividí la actividad en 5 partes: la introducción, pasos generales. Aquí incluí las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Por qué? Porque estos pasos generales son los que se utilizan tanto para derivar como para integrar una ecuación compleja. Después puse rápidamente los pasos para la derivación y como cuarto punto los pasos para la integración. Aquí metí lo que es el teorema de Cauchy-Goursat, la serie de Laurent, teorema del residuo y una descripción del residuo y finalmente la conclusión. Una breve introducción. Rápidamente los 4 puntos pasos generales, donde entra lo que es el filtro de Cauchy-Riemann, son estos. Primero, identificamos lo que es la U y la V, esto para el segundo paso, que es calcular las 4 derivadas parciales. Después se revisa que la función sea continua, es decir, que primero que exista, después que el límite también exista y que el límite sea igual al valor de la función límite. Y finalmente pasamos al último paso, que es verificar que se cumpla con las condiciones de Cauchy-Riemann. ¿Cuáles son las condiciones de Cauchy-Riemann? Eh, ¿Cuáles son las ecuaciones? Aquí las vemos. ¿Y qué nos dice? Que para que una función sea compleja, derivable, el resultado del límite de la derivada debe ser el mismo sin importar la dirección. ¿Qué nos permiten hacer las ecuaciones de Cauchy-Riemann? Nos permiten saber si una función es lo suficientemente suave como para ser predecible. Es decir, que no haya abruptos, que no haya esquinas, porque si fuese así, no se podría predecir, por tanto, no sería derivable. No así la integración. Ahorita vamos a ver la diferencia. Aquí vemos rápidamente un diagrama de flujo que realicé para ver cuáles son los pasos para la derivación. Aquí vemos que si no es continua, no es derivable. Que si no pasa el filtro de Cauchy-Riemann, tampoco es derivable. Pero si sí lo pasa, se trata entonces de una ecuación analítica. Después se identificarían las singularidades con respecto a C y finalmente se pasaría por el filtro de Laplace. Si no lo pasa, no se trata de una ecuación armónica, pero si sí lo pasa, entonces podemos decir que son ecuaciones armónicas conjugadas. Esa es la diferencia entre sí o no. Después ya vemos rápidamente otro diagrama de flujo donde están los pasos para la integración. Aquí nuevamente podemos ver, ¿no? Si hay continuidad, si no hay continuidad, vemos que se trata de una función discontinua, pero aún así se puede integrar. Es muy complejo, pero se puede integrar. Después pasamos al otro filtro que es el de Cauchy-Riemann. Riemann. En este vemos que si no pasa dicho filtro, también se puede integrar, como mediante la parametrización de la curva C. Pero si sí lo pasa, bueno, es más sencillo, entonces ya vamos a decir que se trata de una ecuación analítica y de aquí vamos a revisar lo que es la curvatura. Si es una curvatura abierta, vamos a utilizar lo que es la primitiva para poder realizar la integración. Si es cerrada, entonces hay que buscar si hay singularidades o no. ¿Eso qué nos dice? Si se trata de un anillo o si se trata de un disco sólido. En el caso de que no tenga singularidad, entonces se trata de un disco sólido y se utiliza el teorema de Cauchy-Goursat. Si por el contrario eh, se trata bueno, se trata de, ¿cómo se llama?, de que sí tiene una singularidad, bueno, entonces ya utilizamos lo que es la serie de Laurent, hablamos de que es un anillo, y esta serie de Laurent lo que nos va a dar va a ser un residuo para poder así resolverlo mediante el teorema de los residuos. Rápidamente el teorema de Cauchy-Goursat, que nos dice si una función es holomorfa en el interior y sobre una curva cerrada simple C, entonces la integral de la función a lo largo de esa curva es cero. Es decir, se trata de un disco sólido, es el análisis sobre un disco sólido y aquí lo que vamos a observar es que entre el punto A y el punto B, no importa la ruta, siempre va a ser, la integración va a ser la misma. Eso es lo que nos dice básicamente. Pues vemos las series de Laurent, que es en el caso de que haya hablamos de alguna singularidad. Esa tiene 2 partes, que es la parte analítica y la parte principal. En la parte analítica vemos que hay potencias positivas, la parte suave, ¿no? Y la parte principal es donde están las potencias negativas. Aquí es donde se ve lo que es la singularidad. Y finalmente vemos que esto nos arroja el residuo.
El teorema del residuo, necesitamos primero pasar por el teorema de Laurent, aquí tenemos la fórmula. Finalmente, el residuo. Vemos que hay simple y con orden n. Finalmente, la conclusión. Muchas gracias. Excelente, excelente mayo.